Y lo hacemos para continuar con más información. Desde el inicio de este informativo hemos venido comentando que hoy dio inicio aquí en la Ciudad de México la sexta cumbre mundial de alcaldes del C40. En este sentido, nuestra compañera Daniela Valero platicó con Manuel Olivera. ¿Quién es él? Él es director regional de América Latina justamente del C40 y esto fue lo que platicaron. Y bien, pues el día de hoy inició la sexta cumbre bienal de alcaldes del C40 2016. Estamos hablando de la cumbre más importante del mundo y para hablar acerca del tema recibimos con muchísimo gusto al licenciado Manuel Olivera, quien es director regional de América Latina precisamente del C40. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Estamos hablando de alrededor de 40 alcaldes los que se reúnen aquí en la Ciudad de México. Sí, más de 40 alcaldes, por lo menos tenemos 40, son 93 ciudades que ya están registradas en este evento, en esta cumbre, y creemos que incluso hasta el Papa está interesado en ver qué va a salir, ya lo mencionó en estas últimas horas, y muchas personas están haciendo seguimiento a lo que va a pasar durante estos próximos 3 días. Y es que es un esfuerzo global por combatir el cambio climático. Sí, Daniela, el punto es el siguiente, las ciudades que hacen parte del C40, que en este momento son 86 y estamos incrementando el número, como dije, van a venir más ciudades de las que son parte del C40, tienen en sus manos la posibilidad de reducir de cerca de 1/3 o más las emisiones globales, las emisiones del mundo de CO2, para lograr cumplir con el Acuerdo de París. Y si no lo hacemos entre estas ciudades, más otras que se deben unir, más otros países, no vamos a poder resolver el problema. Y, por ejemplo, bueno, para todas aquellas personas que probablemente no estén tan involucradas con el tema, ¿qué fue lo que se dio en París y el día de hoy, los retos, lo que se alcanzaron y lo que viene para próximos años? Mira, en París se acordó que hay que buscar la manera para evitar que la temperatura global suba de 1.5 grados en promedio y máximo 2 grados de aquí a máximo al 2050. ¿Cómo se logra? Sin embargo, es muy difícil, se necesita el compromiso de los países y estamos convencidos de que independientemente de las políticas, muchos países van a trabajar. Pero más allá de los países, las acciones inmediatas las emprenden los alcaldes. Y eso es lo que estamos jugándonos en estos próximos 3 días en la mayor parte de las megaciudades del mundo. Y es que precisamente hablando de esto, de los alcaldes del mundo, de las cumbres más importantes del mundo, ¿de dónde nos visitan? ¿De dónde llegan? ¿Y cómo es que se tiene este compromiso por parte de la Ciudad de México? Tenemos 11 ciudades de América Latina. Las 11 que hacen parte del C40 más unas nuevas que van a ingresar. Tenemos la mitad de las ciudades o más que hacen parte del C40 de Europa, es decir, una docena. Ciudades de Estados Unidos, otra docena. Ciudades de Asia, de China, de la India nos están acompañando también. Australia nos acompaña con 2 ciudades. En fin, tenemos ciudades de todas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, África con por lo menos 4 ciudades. Y es que se inspira a emprender nuevas acciones contra el cambio climático. En base a años anteriores, ¿cuál ha sido el resultado que han tenido ya visible? Bueno, Daniela, mira, las ciudades del C40 han logrado poner en marcha hasta este momento, en los últimos, digamos, 5 años que hemos hecho la contabilidad, más de 15,000 acciones que van a tener un impacto positivo en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y en la adaptación de las ciudades a cambio climático. Eso significa que a la vuelta del año 2020, las ciudades del C40 van a haber reducido o evitado emisiones de más de 3 gigatoneladas de emisiones de CO2. ¿Qué son 3 gigatoneladas? Es como mandar 3,000 millones de autos a la atmósfera. Ok. Eso es un montón de pesos. Sí, Esas son unas cifras impresionantes de las ciudades de C40. Ok, entonces se ha dado un cambio palpable y es por eso que se ha tenido tanto éxito y en esta ocasión me parece hay un cambio por ahí de presidencias. La presidencia la va a asumir ahorita en diciembre la alcaldesa de París y se la está entregando el alcalde de Río de Janeiro, que estuvo en esa presidencia durante varios años, recibiéndola del alcalde de Nueva York, que en ese momento el alcalde Bloomberg.
Ok, y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? ¿Qué es lo que los temas que se van a abordar a lo largo de 3 días? Se empezó hoy se dio inicio alrededor de las 6 de la tarde, sin embargo, ya para mañana, desde tempranito, van a estar por ahí. Bueno, uno de los temas que va a ser importantes es que vamos a mostrar un estudio que se hizo en el C40 y es la primera vez que se hace para las ciudades en el mundo y particularmente para estas ciudades, megaciudades, un estudio donde se demuestra cuál puede ser el compromiso y el plan de trabajo que van a tener las ciudades del C40 y se va a asumir ese compromiso por parte de las ciudades que van a participar. Entonces eso va a ocurrir entre jueves y viernes, ese compromiso y ese anuncio de ese estudio. Los resultados de ese estudio son realmente impresionantes porque ahí se demuestra cuál es el papel de estas ciudades y las necesidades que tienen para poder acelerar ese trabajo. Las ciudades tienen que acelerar la reducción de emisiones en un 35% para poder cumplir con esas metas y ayudar a lograr los objetivos de París. Y ese es el compromiso que va a salir durante estos días. Más otros que se van a anunciar, y no los puedo anunciar todavía porque esas son primicias para mañana, que son compromisos que van a impulsar París y México, particularmente alrededor del tema de transporte. Muy bien, licenciado. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos muy al pendiente de los resultados de esta cumbre. Maravilloso, muchas gracias por la invitación y éxitos para todo y felicitaciones a México por la labor que está haciendo aquí. Muchísimas gracias. Les recuerdo, él es Manuel Olivera, director regional de América Latina del C40. Continuamos con más información, no le cambie.